escuchemos, Señor. Y a tu pueblo, Señor, danos oídos de discípulo para escucharte, para comprenderte y abrirnos delante de ti. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, hermanos, hermanas y hermanos en Cristo. ¿Cómo está ese pueblo de Dios? Bendito sea el Señor. Bueno, antes de empezar a compartir este tema, ¿cómo dijimos que se llamaba el tema? El pecado y sus consecuencias. Antes de ir adelante, vamos a escuchar, meditar esta alabanza que nos van a regalar nuestros hermanos del coro, porque las alabanzas nos ayudan a preparar el terreno, aunque ya quedó más que fértil, porque con esa bendición que tuvimos de esta predicación de nuestro párroco, ese terreno ya quedó más que fértil, más que preparado. Y vamos a escuchar esta alabanza que dice así. Dame un nuevo corazón. Porque para que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser tu palabra, que es lo que vas a hablar ahora, Señor, tiene que estar ese corazón limpio, porque tu palabra dice que al templo entrarán solo los de corazón limpio y puros de corazón. Bendito sea, Señor. Bueno, como decía al principio, ¿qué tanto amor nuestro Señor? Que nadie más podría estar mejor preparado. Nadie más podría ser más indicado para darnos este tema maravilloso, el amor de Dios, que nuestro sacerdote, que nuestro párroco. Es un regalo maravilloso, ¿no? Amén. ¿Quién podía exponerlo mejor que él? Nadie, ¿verdad? Porque él es el representante de Cristo. Sí sabemos eso, que el sacerdote es un representante de Cristo. Y tenemos esa bendición de que Él nos ama a nosotros. Él nos ama en el amor de Dios. Y nos trata con cariño y nos trata con amor. Y yo creo que no nos queda la menor duda de que Dios nos ama, ¿verdad? ¿O sí? Sabemos que Dios nos ama, dijo el Padre, ¿cómo? Como seamos, como bueno, malo. Y así la hermanita Tere, de todos los colores y todos los tamaños, Él siempre nos ama porque somos sus hijos. Cada uno de nosotros somos la niña de sus ojos. Pero bien, hemos escuchado qué maravilloso tema de nuestro sacerdote, que nos ha hablado del amor de Dios, que nos ha dicho que Dios nos ama. Pero muchas personas a veces se preguntan, o nos preguntamos, pero si Dios dice que me ama, si el Padre predicó tan hermoso y tan precioso, ha hecho sentir en mi corazón que si Dios me ama, si la palabra de Dios dice que Dios me ama,
Si todo cuanto está alrededor me está diciendo que Dios me ama, ¿cómo es posible que yo no pueda experimentar ese amor de Dios? Muchos se cuestionan eso. ¿Cómo es posible que yo no pueda sentir ese amor de Dios? ¿Por qué no puedo sentir ese llamado de Dios? ¿Por qué hay tantas maldades en el mundo? ¿Por qué tantos rencores, tanto dolor, tanta tristeza, tanta angustia? Si Dios es amor, ¿por qué existe todo eso? ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué se separan las familias? ¿Por qué se rompen las familias si Dios es amor? ¿Por qué hay guerras? Que pareciera que el hombre ya no puede vivir sin guerra. Porque es una guerra constante. ¿Por qué sufren los cristianos allá en el Medio Oriente? Esa persecución a muerte. Si Dios es amor y si somos cristianos, ¿por qué sentir y vivir esa persecución? ¿Por qué? Muchas de las veces nos preguntamos eso. Tanta injusticia, tanto crimen, tantos abusos de diferente naturaleza. Muchos de nosotros, o quizás todos, sin excepción, tal vez uno que mayor escala que otros, sufrimos abusos de nuestros padres, de nuestros antepasados, abusos físicos, abusos de maltrato, tantas cosas. Y podríamos decir, y si Dios me ama, ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba viviendo todo eso? Y pareciera que toda la culpa de cuanto sucede se la estuviéramos echando al Señor, responsabilizando a Dios nuestro Señor por todas estas situaciones. Y yo recuerdo que uno de los grandes filósofos de casi de la era medieval, considerado hasta hoy en día el más inteligente del mundo, decía que él no es cristiano, no era cristiano, sin embargo decía que el mal no viene de Dios o no es por Dios, sino que el mal es ausencia de Dios en nosotros. Porque nosotros actuamos mal por la ausencia de Dios. Si Dios está en nuestros corazones, nuestra actitud tiene que ser lo más correcta. Si Dios existe realmente, si yo estoy aquí, ya vine en los caminos de Dios, se supone que mi conducta debe ser lo mejor. Pero resulta que no es así. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Por qué es que no podemos actuar como quisiéramos? ¿Por qué no podemos sentir ese amor que es tan sincero? ¿Por qué no podemos sentir ese amor que nadie más podrá amarnos como Él? ¿Cuál es la causa? Hay una causa, hay una razón. ¿Cuál es? El pecado. Entonces tenemos que buscar ese pecado. Tenemos que identificarlo, porque para combatir algo hay que identificarlo. Cuando uno se enferma, ¿qué hace? Va al médico, va al doctor. El doctor le ordena una serie de exámenes y de acuerdo a los exámenes, de los resultados de los exámenes, le dice: tú tienes esto, tú estás padeciendo esto y tu tratamiento va a ser este y este. O si acaso le queda alguna duda, te vamos a hacer unos estudios más. Y dependiendo de esto, va a ser tu tratamiento. Porque tiene que encontrar el mal el doctor para atacarlo. Tiene que encontrarlo. Si a alguien se le descompone un carro, ¿qué hace? Lo lleva al mecánico, es el doctor del carro, ¿verdad? Para que el mecánico encuentre dónde está el problema, para que pueda ponerle mano y repararlo y lo deje como nuevo. Así nosotros también tenemos que identificar el pecado. ¿Por qué está el pecado? El pecado tiene consecuencias como toda acción. Toda acción que nosotros tomamos tiene consecuencias, ¿sí o no? Por ejemplo, si alguien va corriendo a toda velocidad en su vehículo, ¿tiene consecuencias? ¿Qué le puede pasar? Lo menos que le puede pasar es que le den un ticket, decimos aquí, una infracción. Eso es lo menos, que hoy en día hablar de un ticket está
anda por las nubes. Y ahorita sin trabajo, con la situación económica que tenemos, y encima venir a pagar más de $400, Dios mío. Entonces toda acción tiene consecuencia. El tomador, por ejemplo, es tan difícil esa cuestión de los vicios. El tomador me toca muy de cerca a mí, porque a mí el Señor me sacó justamente de ese fango, de ese lodazal. Yo era un alcohólico y de allí me sacó el Señor. De ahí donde ven esos hermanitos que andan pidiendo allí para tomarse un traguito, de allí me sacó el Señor. Yo conozco ese terreno, yo conozco ese pecado y no sabía yo por qué tomaba. No tenía la menor idea por qué tomaba, y créanme que ni la tengo todavía. Pero simple y sencillamente porque yo me abandoné y me entregué pues a las manos del enemigo, porque todas esas situaciones son del enemigo. Dios no quiere que nos pongamos borrachos tal vez está bien tomarse un traguito para aquel que sabe tomar, no para mí, ¿verdad? Yo no puedo tomarme un traguito, pero aquel que puede tomarse una pequeña dosis, como un aperitivo o como le llamen, y no está mal. Entonces el alcohólico sabe que probablemente puede morir de cirrosis. El alcohólico puede entender que probablemente va a ir a parar a la cárcel, porque el alcohólico cuando se va abandonando, cuando empieza a tomar, todo es bonito, todo es maravilloso. Tiene sus 2 centavos en la bolsa para tomar, pero se va hundiendo y el vicio lo va minando, y en el momento en que lo tiene para tomar. Y tiene que ver cómo hace para tomar. Y mientras tenga fuerza, lo más probable es que este borracho, este drogadicto, que al cabo es lo mismo, va a robar. Y es probable que llegue hasta matar. Entonces veamos, retrocediendo al tema anterior, que tanto me ha amado a Dios, que me ha cuidado desde ese fango. Que tanto me ha amado a Dios que me sacó de ahí, de ese mal terrible, y me da esta oportunidad, este regalo de vida de estar aquí hoy en día, frente a ustedes, con ustedes, compartiendo con ustedes, permitiendo que el Señor les hable a ustedes y a mí. El fumador sabe que el fumar tiene consecuencias. ¿Qué le puede suceder al fumador? Pues simplemente un cáncer, efisema pulmonar, dicen, para que se oiga más bonito, ¿verdad? Un cáncer, pero no para de fumar. El jugador sabe qué consecuencias puede sufrir por el juego. Sin embargo, no deja de jugar. Y así, pues, sucesivamente, sabemos que la causa de todo problema, de toda situación, de circunstancia, en la familia, en la sociedad como un todo, en el mundo entero, es el pecado. Y dice, pues, la palabra de Dios que todos pecamos. Porque dice, todos pecaron. Podemos verlo en Romanos 3:23, que dice, pues todos, por cuanto todos pecaron y están ausentes de la gloria de Dios. ¿Quién les dice que pecaron? ¿Y todos quiénes son? Todos pecaron, por lo tanto la gloria de Dios no está en nosotros. También dice el Salmo 51:50 entre paréntesis, mira qué malo soy, qué pecador nací, pecador desde el seno de mi madre. O sea que nos está diciendo que nosotros, a consecuencia de ese pecado original que más adelante vamos a tocar, a consecuencia de ese pecado, nosotros tenemos la naturaleza caída, heredamos la naturaleza caída de nuestros primeros padres, la heredamos. Y podríamos decirnos, pero ¿por qué razón yo puedo heredar el pecado de Adán y Eva si en ese tiempo cuántos años hace? Pues yo ni soñaba por existir. Y la respuesta es sencilla, hermano, porque según lo que conocemos, por la revelación, por la tradición, por lo que nos enseña la iglesia, cuando Adán recibió la gracia santificante, cuando él recibió esa justicia divina,
no la recibió para sí solo, sino que la recibió para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Entonces, por esa causa es que nosotros heredamos el pecado. Que no es un pecado no cometido, es un pecado contraído, que no es personal. Entonces, este pecado de Adán, que fue para él el que cometió el pecado personal, vino a dañar a toda la naturaleza humana. Y antes de seguir adelante, no quiero que se me olvide un detallito. No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen el catecismo de la Iglesia Católica? No lo levanten, no lo levanten. El catecismo de la Iglesia Católica es algo que todo católico debe de tener. ¿Por qué? Porque en él encontramos toda la enseñanza de nuestra fe. En él se encuentra todo lo que encierra nuestra fe, tal como lo enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Y si leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 397 al 406, ahí vamos a encontrar de manera explícita y vamos a entender mucho mejor por qué el pecado original, cómo se originó el pecado, de dónde viene, por qué razón, cuál fue la causa. ¿Cuál fue la causa de esto? Sabemos que el pecado, ¿qué es? El pecado es desobediencia a Dios. Decía Santo Tomás que el pecado es toda aberración a Dios y convertirse a las criaturas o a las cosas, convertirse al trabajo. A veces, ahorita pues, estamos bien medio regados entre los que trabajan, ¿verdad? Pero cuando hay trabajo, a veces queremos tener 3 y 4 trabajos si fuese posible, porque queremos tener todo, queremos poseer. Y caemos no solo en el pecado, en la cuestión simplemente de querer ser y de querer, también caemos en el querer tener, y caemos en el consumismo. El enemigo, el diablo, es alguien muy astuto, muy inteligente, mucho más inteligente que todos nosotros juntos, porque él es un ser espiritual. Él no tiene materia, entonces tiene mucha más sabiduría que nosotros. Y aparte nos conoce a todos y cada uno de nosotros nuestras debilidades. Él sabe, como dice el dicho, de qué pata cojeo yo. Él sabe cuál es mi talón de Aquiles, y así sucesivamente de todos. Él conoce las debilidades de todos. Él conoce por dónde nos puede atacar. Y lo hace en el momento preciso. Y si nos descuidamos, pues simplemente caemos. ¿Qué hacemos con nuestro dinerito que tanto nos esforzamos para ganar y caer en ese consumismo que les decía? El diablo también lo podríamos considerar como quizás el vendedor más astuto. El enemigo lo que hace es que nos lleva la invitación al pecado, lo sugiere. Y el segundo paso, que nosotros lo escuchamos y lo meditamos. Ya en el momento que estamos pensando en esa tentación, en ese dardo que llegó, ya estamos caídos. Y si a eso le agregamos que empezamos a dialogar, 100% caímos. Estamos fritos, dicen allá por mi tierra. Ahí sí que nos entregamos totalmente. ¿Y cómo nos hace en cuanto al consumismo? ¿A cuánto nos gusta irnos de shopping? Pues para ustedes que son americanos, pues yo diría de compras. ¿A cuánto nos encanta irnos allá al mall? Dice, vamos a ver nada más, no pienso comprar nada. Pero a ver, pero de pronto vio una bolsita para la mujer que hizo ojitos por allí y dice, esta bolsa como que la necesito. El diablo sabe cuál es su debilidad. Muchas mujeres, su debilidad es la bolsa, otra debilidad de la mujer es el calzado, el zapato. Y dice, qué bonita está esta, y está en oferta. Está en especial. No, es pecado dejarla, yo me la tengo que llevar. A mí me hace falta esa bolsa. ¿Realmente te hace falta esa bolsa? ¿No será que tienes como 30, 40 bolsas en casa?
Y va por ahí suponiendo que la dejó si tiene suficiente. O el mal peor que podemos hacer hoy en día es que está un plástico así, que es tan sencillo agarrar y la pasa por ahí y ya estuvo, ya la compró. Qué fácil, ¿verdad? Con eso nos facilitan más todavía. Y si no se llevó la bolsa o si tiene suficiente, repito, agarra la bolsa para mí unos zapatos, mira, zapatos más preciosos. Pero bueno, dice, son amarillos, yo tengo amarillos. Pero el diablo que es astuto dice, rosado no tienes, rosa no tienes, y esta mira está bien bonito. Y dice, y se lleva el zapato, es que lo necesito. ¿De veras lo necesitas? ¿No tienes 40 pares de zapatos ahí que ya no hay ni qué hacer con ellos? Y así sucesivamente podemos enumerar un sinfín de artículos. Y créanme lo que yo caigo en eso, no creo que eso. Es más económica mi esposa que yo. Aquí están al revés las cosas. Yo soy comprador compulsivo. A mí me cuesta, cuando me gusta algo, caigo en eso. Caigo. Y a veces me dice, ¿para qué lo vas a comprar? Porque lo necesitamos. Y lo compras. Cae en ese juego. El enemigo es astuto, completamente inteligente. Él sabe cómo vendernos, él sabe cómo atraernos, él sabe cómo tocarnos, cómo llamarnos. Porque esa es la concupiscencia, o sea, la inclinación al pecado que le damos a nuestros padres, nuestros primeros padres. Es eso, esa inclinación, como dice la palabra, inclinación al pecado, que está dentro de nosotros, que es una fuerza que si nos descuidamos nos domina totalmente, porque el enemigo nunca va a dejar de estar tentando. El enemigo por ahora te tiró una flecha y vio que la supiste evadir, no caíste en su juego, pero él no se cansa, él trabaja 24/7, dicen ustedes los americanos. Él trabaja 24/7, y te dejo un ratito, ya vuelvo. Y así. Imagínense qué tan terrible es el diablo que se atrevió a tocar a nuestro Señor. Imagínense. Lo tocó, lo tentó. Y si lo tentó a él, ¿quiénes somos nosotros para no ser tentados? ¿Quiénes? Si Él es el Todopoderoso, el dueño de todo, el creador de todo, inclusive de nosotros. Él es nuestro creador. Él nos formó, Él nos hizo a su imagen y semejanza, dice. Y el diablo se atrevió a decirle en una de sus tentaciones que todo aquello que está a su alcance se lo dará porque es de Él, le pertenece, y Él se lo puede dar a quien le adore. Ya está viniendo, ¿verdad? ¡Qué abuso! Si con Dios nuestro Señor hizo esas cosas, ¿qué cosas puede hacer con nosotros? ¿Quién es Godofredo? Nadie, nada. Si yo tengo poder con el poder de Cristo, yo tengo el poder, pero el poder que Dios me da. Yo puedo vencer al enemigo, pero con el poder de Cristo nuestro Señor, que Él fue quien se entregó por nosotros. Pero por mis medios, imposible. Imposible, nunca. Nunca lo voy a poder vencer. Y el problema, pues, que a nosotros nos gustan tantas cosas. Nos gusta el placer, el sexo desenfrenado. Para todos, no todos en general, ¿va? Pero muchos padecen de estas situaciones. De la pornografía. ¿A qué nos lleva todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Quién nos arrastra todo esto? Si no es el enemigo. Porque todo eso que es malo no puede provenir de Dios. No puede provenir de Él. Porque Él es amor y Él lo hizo todo puro. Él nos creó a todos con amor y por amor, decía el Padre, ¿va? Y nos hizo puros, sin mancha. Y dice también la palabra que la paga del pecado es muerte. Y eso lo encontramos en Romanos 6, capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte. Ahí dice que el pecado tiene un salario y es salario de muerte. Eso es lo que buscamos y eso es lo que acarreamos. Y nadie está excepto de no que decir yo no voy a pecar. Y existen de pecados a pecados. Tenemos el pecado grave o mortal y el pecado venial.
El pecado mortal rompe totalmente toda relación con Dios. El pecado mortal nos arranca totalmente de la gracia de Dios. No porque Dios nos esté abandonando, decíamos al principio que Dios no nos... ¿Quién abandona a quién? Nosotros abandonamos a Dios. Nosotros lo abandonamos a Él cuando nos entregamos fácilmente. Pero eso es lo que nos gusta, buscar siempre lo malo, nada lo bueno. Eso no puede provenir de Dios. Dios quiere que seamos diferentes. Porque como decía el Padre, creo, cuando venimos aquí, es porque venimos buscando algo diferente, algo nuevo. Ser distintos, con ese consuelo y esa esperanza, que nunca debe perderse la esperanza, y esa confianza que Cristo nos está esperando con los brazos abiertos, que lo único que espera es que con todo este cúmulo de pecados nos arrepintamos y vengamos a Él con un corazón contrito. Eso es lo único que Él pide, no pide más. Y también quizás podríamos medio afirmar de que la raíz del pecado, ¿dónde está en nosotros? ¿Dónde está la raíz del pecado? En nuestros corazones. Porque dice en San Mateo 15, 19, no vuelve impuro al hombre lo que entra por su boca, sino que lo que sale por su boca es lo que lo vuelve impuro. Y allí dice que del corazón salen todas las maldades, y mencionan sin fin. Del corazón salen todas esas malas ideas. Del corazón salen todos esos deseos de cometer pecado, de ofender a Dios, de ir contra Dios, porque no es otra cosa. El pecado va contra Dios y contra nosotros mismos y contra los que nos rodean, contra nuestros seres queridos y por último contra la sociedad misma. Si es dentro del templo, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, el pecado arrasa con la comunidad. El pecado lo cometió uno, pero daña a toda la comunidad, la daña a toda. El pecado mortal, decía, mata, nos aleja de Dios totalmente. El pecado, mire lo que está haciendo el animal. Está bravo. Mire que ya es viejito y todavía reflejo. Pues sí, así vamos nosotros, ¿verdad? En contra de Dios, en contra de nosotros mismos. Porque el pecado que nuestros padres cometieron fue contra ellos mismos en primer lugar, pero contra nosotros. Porque Dios nos lo había creado puro. Y el hombre, por la tentación del diablo, dejó morir en su corazón todo ese regalo maravilloso de la gracia santificante que le había dado original. Y esa era la que tenía que heredarnos a nosotros. Pero al dejarse engañar por el enemigo, al dejarse endulzar el oído por el diablo, pues perdió todo. Y aquí nos pasa, por ejemplo, como los que han tenido padres ricos, millonarios, ¿verdad? Si este padre que tiene una fortuna la cuidó, esa fortuna se le va a heredar a sus hijos. Pero si por el contrario no la supo cuidar y la malgastó, ¿qué va a heredar si lo perdió todo? Va a heredar miseria, va a heredar esa pobreza, porque perdió todo lo que tenía y lo que le pasó a nuestros primeros padres. Dice la palabra en Génesis, los que trajeron Biblia, Génesis 3, vamos a leer del capítulo 1 en adelante, y dice, esta es muy conocida por nosotros, nuestro sacerdote mencionaba el capítulo anterior, donde fue formado Dios a su semejanza, lo creó Dios. Y aquí dice, la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de esos árboles del jardín?
La mujer replicó, pongamos atención debidamente, despacito. La mujer replicó a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios ha dicho: no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hicieran, morirán. La serpiente le dijo: no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, y entonces ustedes serán como dioses, conocerán lo que es bueno y lo que es malo. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió. Y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también comió. Entonces se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron unos taparrabos, oyeron la voz de Yahvé Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que me pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer replicó: la serpiente me engañó y comí. Lo que decíamos al principio, el enemigo suelta el dardo. Nos incita, nos invita, nos presenta el pecado como algo bello, como algo maravilloso, algo que no puedes despreciar, no puedes dejar ir, tienes que disfrutarlo si lo tienes ahí. ¿Por qué puedes dejarlo ir? Tienes que disfrutarlo. Y así nos lo presenta. Es lo que le pasó a Eva. Veamos, antes de que se pareciera al enemigo, esta serpiente no había visto ella que el árbol era atractivo, que era llamativo, que ese fruto estaba riquísimo para comerlo. Ella no había advertido eso. Pero veamos algo más atrás todavía. El pecado de nuestros primeros padres se parece al pecado de los ángeles, de Luzbel. ¿Cuál fue el pecado de Luzbel? Una historia bastante conocida. Era el más bello ángel del cielo, era el más querido del Señor. Lo apreciaba con todo su corazón, lo quería, lo amaba. Era su preferido. Pero ¿qué pasó? Que la soberbia lo dominó y quiso ser como Dios, y no solo como Dios, más que Dios, porque dijo: me subiré a las nubes, lo más alto de las nubes, y seré como Dios. Es más, seré más que Dios. ¿Qué le dice la serpiente a Eva, nuestra madre? No es cierto que te vas a morir. No es cierto. Sino que Dios sabe que desde el momento que comas ese árbol prohibido, esa fruta prohibida, se te van a abrir los ojos. Conocerás lo que es bueno y lo que es malo. Sabrás lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces decíamos, si no hubiera caído en esa tentación, no hubiésemos heredado nosotros esta, y hasta el día la tenemos y la tendremos hasta los últimos días de nuestra vida, hasta el final. Entonces el pecado, la consecuencia que nos heredó, y vemos las consecuencias ya en el versículo 14, puede leerlo, qué es lo que hace, qué es lo que le dice el Señor a Adán. Los expulsa del paraíso, los echa del paraíso,
y no los echa Él, porque Dios no castiga. Nosotros a veces creemos que Dios castiga, y lo que nosotros llevamos castigo no es más que la consecuencia del pecado que vamos cometiendo, el pecado que vamos cargando, y Dios quiere que seamos libres de esos, porque no nos condena. Si no, veamos también lo que nos dice Primera de San Juan capítulo 9, cuando confesaron sus pecados, Dios, que es bueno, perdonó sus pecados. Vamos a hacer una pequeñita oración, aunque ya me consumí el tiempo. No me di cuenta, hermano. Bueno, nos ponemos de pie, vamos a decir: Señor, estamos aquí en tu presencia. Gracias, Padre, gracias por traernos aquí. Nos reconocemos ante ti, pecadores, Señor, pero confiando en ese amor infinito y maravilloso que tú tienes, sabemos que nos estás dispuesto a perdonar y que nos vas a dar la fuerza y la capacidad necesaria para vencer toda tentación y no volvernos presa más del enemigo. Levántanos, Señor, levántanos, llénanos de ti, llénanos de tu amor, como hacía la oración de nuestro Padre, para que tengamos esa fuerza, esa fortaleza para no caer, Señor. Que démosle gracias a Dios, un fuerte aplauso al Señor nuestro Dios, que es el que te trae aquí, es el que te tiene, para que seas nuevo y diferente. Cristo te ama, hermano. Gloria a Dios. Estamos bien. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Recibiendo? ¿Recibiendo? Aleluya, qué bueno, qué hermoso es el Señor. Bendito sea el Señor. Y no importa todo lo que hagamos, ¿verdad? No importa lo que nos hemos ensuciado, donde hemos caminado. El Señor extiende su mano misericordiosa allí en donde nos encontramos y nos rescata. Él es así. Amén. Amén. Entonces escuchamos cómo se llamaba la predicación: el pecado y sus consecuencias. La primera era el amor de Dios, el pecado y sus consecuencias. Hoy tenemos el tercer tema y es Jesús